La paz de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nuevamente podemos predicar la palabra de Dios. Nuevamente podemos servir al Señor. Cumplir lo que dice su palabra. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Recibimos la salvación gratuitamente. Un regalo de Dios. Un regalo valiosísimo que solamente el Dios Todopoderoso podía darnos. El perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de su Santo Hijo. Que el Señor nos bendiga, que su palabra santa y bendita caiga en buena tierra, nuestro corazón sea semejante a tierra fértil, para que su santa palabra fructifique abundantemente, de manera abundante para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Señor, bendice a cada corazón, cada persona, cada hijo tuyo, que podamos estar atentos a esta tu palabra, Señor. Siempre será bendición, siempre será bendita tu palabra, siempre será, Señor, una grande bendición para el que la recibe. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas para que cada una de estas conceptos, cada una de estas palabras sea para la gloria de tu santo nombre. Este trabajo, esta exposición de tu palabra, sea para la gloria de tu santísimo nombre, para edificación de tus redimidos, para bendición de tus hijos, para salvación de los idólatras, de los inconversos. Gracias, Señor, gracias. Te rogamos, Señor, tu bendición y tu aprobación para esta exposición de tu santa palabra, que sea en el poder de tu Santo Espíritu y con el fuego de tu Santo Espíritu, solo para tu honra, solo para tu gloria, Padre Santo. Amén, amén. Buscamos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y en el verso 18. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 18. Aleluya. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, hermanos, esto es de que el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, dice, gloria al Señor. Les voy a leer, si ustedes quieren leer en su Santa Biblia, del Mateo 16, desde el 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por gracia sois salvos, y por gracia de Dios a Pedro el apóstol le fue revelada esta verdad. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo muy importante, hermanos. La religión popular dice que, como está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
pero no es Pedro, porque Pedro es una piedrita. Y el Señor Jesucristo es la roca eterna de nuestra salvación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, coma. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque Pedro está confesando una verdad. Bueno, nuestro tema, la iglesia. Obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que conozcan la verdad, para que conozcan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Entonces, hay que obedecer. Id y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, esparcir la semilla, esparcir la palabra de Dios para que muchas almas sean salvas. Bendito sea su santo nombre. Después de hablar de la salvación, tenemos que hablar de los salvos, salvos, ¿sí? Parte de la salvación es la incorporación de los redimidos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Parte de la salvación es la incorporación. ¿Qué quiere decir incorporación? Unir dos o más cosas para formar un todo. Entrar una persona a formar parte de un cuerpo. Eso es lo que quiere decir incorporación. Entrar una persona a formar parte de un cuerpo. Aleluya. Es decir, participar. De los redimidos. Entrar a formar un cuerpo con el Señor Jesucristo. Los redimidos tenemos un privilegio, hermanos, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nos rescató. Redimir es rescatar. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora somos hijos de Dios. Ya hemos dicho, ya no somos criaturas. Ahora somos hijos de Dios para honra y gloria de su santo nombre. Somos redimidos, ¿sí? Ahora pertenecemos al cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia es una nueva comunidad. La iglesia es una nueva comunidad en la cual los salvos participan. La iglesia es una nueva comunidad en la cual los salvos participan. Es decir, la iglesia, los salvos son la iglesia. Formamos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. La iglesia participa, la iglesia ora, la iglesia es caritativa, la iglesia es amor, la iglesia trabaja anunciando la palabra de Dios con su buena conducta, con su buen testimonio. Participa para que la palabra de Dios sea esparcida y muchos conozcan, porque este es el plan de Dios, que los hombres conozcan la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo. Aleluya, para que sean salvos. Un aspecto importante de la salvación de la iglesia, una parte importante de la salvación de la iglesia es la obra redentora. Si no hubiera obra redentora, no habría salvación, ¿sí? Entonces es una parte muy importante, la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese bien, hermanos, amigos, ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¡Qué privilegio, hermanos! Ahora somos participantes por el poder de Dios, por obra y gracia de su Santo Espíritu.
participamos, formamos el cuerpo místico, por eso nuestra vida debe de ser santa, ir en una santidad progresiva. Sí se puede, hermanos, sí se puede. No es fácil, por supuesto, pero sí. Ya hemos dicho, al bajar a las aguas bautismales, al hacer pública mi fe, dejé la vida pecadora atrás, dejé la vida de tinieblas atrás. Ahora vivo en la nueva vida espiritual, una vida de luz, una vida que alumbra, una vida que predica con su buen ejemplo, con su buena conducta, que ahora es salvo, que ya su vida anterior ya pasó, ya no se dedica a hacer obras carnales, ahora su vida es espiritual, ¿sí? Ahora es bondadoso, ya hemos dicho, ¿sí? Los frutos del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿sí? Las obras de la carne, pues eso, adulterio, robo, fraude, odio, mentira. Todas esas personas van engañando y siendo engañadas, ¿sí? Son estafadoras, son mentirosas, no tienen frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, una obra importante, una salvación, la salvación de las almas es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su obra? Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, para que con esa sangre nos lavara, nos limpiara, nos purificara, y ahora somos participantes de la naturaleza divina para la honra y gloria de Dios. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Hemos huido del pecado, de la maldad, de la mentira. Ya no, nuestra vida ya no es la misma, dice una alabanza. Ya mi vida no es cual antes fue. Ahora somos una vida de luz, una vida que alumbra, una vida que sirve para la gloria de Dios, aleluya. Una vida llena de verdad, una vida llena de amor, una vida llena de perdón. Le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? Preguntaron los discípulos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No te digo que 7, sino 70 veces al día, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de perdonar? Porque si el Señor Jesucristo nos perdonó los más horribles pecados, ¿por qué no hemos de perdonar nosotros? Está la narración hermosa de la Santa Biblia, que una persona debía a un rey mucho dinero. Y entonces, llamándolo al rey, le dijo, pues que le pagara. Y él dijo que no tenía, que tuviera misericordia, que esperara. Porque cuando no tenían que pagar, toda la familia pasaba a ser esclavo del rey o de esa persona que le debían el dinero. Pero entonces aquel súbdito le rogó que le perdonara, que lo esperara, pero el buen rey no tan solo lo esperó, sino le perdonó aquella grande deuda, por decir un número, hermanos, 1,000,000 de pesos. Pero saliendo de ver al rey y habiendo recibido el perdón, ese súbdito se encontró con un compañero, un súbdito igual que él, que le debía 100 pesos. Págame. Y él le dijo, no tengo, espérame, ¿sí? Y no, tomó a su familia de esclavo, fueron esclavos. Pero los otros súbditos se dieron cuenta y fueron y le dijeron al rey, ¿sí? Que perdonaste tú una deuda tan grande, no quiso perdonar una pequeña, ¿sí? Entonces el rey se enojó mucho y mandó a que esta persona pagara con creces, porque no fue misericordioso. Él recibió misericordia y él no fue misericordioso. Entonces, si el Señor Dios Todopoderoso
el soberano Señor, el eterno Dios, nos ha perdonado tan terribles pecados. ¿Por qué no perdonar nosotros a mi hermano que me ofende? Aunque sea grande la ofensa, nunca se va a comparar con los pecados que hemos cometido nosotros, que debemos de perdonar. Bueno, hermanos, entonces, ya, es que somos ahora participantes de esa naturaleza, misericordiosos, amorosos, perdonadores, ¿sí? Porque así nos ha tratado Dios, así nos ha tratado el Señor Jesucristo. Nos ha perdonado con esa sangre inocente, quitó, no cubrió, quitó totalmente el pecado. Entonces tenemos que corresponder a ese amor, a esa acción misericordiosa de Dios. Hemos huido del pecado, de la corrupción que hay en este mundo, mediante la acción del Espíritu Santo, por lógica, sí. Hemos huido del pecado con la ayuda del Espíritu Santo, de la corrupción de este mundo perverso, con la ayuda, por la acción del Espíritu Santo. Aleluya. Que une a los creyentes redimidos con el Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, hermanos. Entonces, hemos huido del pecado, de la corrupción, porque ahora somos participantes de la naturaleza divina. Ya nuestras obras no son carnales, no son malvadas, no son de pecado, no son de desquite, no son de rencor, no son de odio. Ahora somos un cuerpo con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo místico que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Aleluya, bendito sea su santo nombre. La iglesia, según la Real Academia de la Lengua Española, según la iglesia, es conjunto de fieles que siguen la religión fundada por el Señor Jesucristo. Iglesia, conjunto de fieles que siguen la religión fundada por el Señor Jesucristo, también es un templo cristiano. Sociedad, la iglesia es sociedad religiosa fundada por el Señor Jesucristo. La iglesia también, en primer lugar, es la congregación de los creyentes redimidos. La iglesia, en primer lugar, es la congregación de los creyentes redimidos, de los salvos, de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida y Salvador de nuestras almas. Y lo hemos testificado bajando a las aguas bautismales. Ahora soy de Cristo. ¿Sí? Mío también es Él, aleluya, bendito Dios. Sí. Entonces, primeramente, designa a la congregación de los creyentes redimidos por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en el Hijo de Dios, que se reúne en calidad de ciudadanos del reino de los cielos. Esa comunidad nos reunimos, ¿sí?, en la calidad, ¿sí?, de ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, al venir Él, el reino de los cielos, del cielo bajó a la tierra. Entonces, para ser ciudadanos del reino de los cielos tenemos que ser redimidos, tenemos que creer y tenemos que dar testimonio de fe bajando a las aguas bautismales, aleluya, para formar parte de la iglesia. Bendito sea su santo nombre. Bueno, entonces, ahora somos ciudadanos
del reino de los cielos. Aleluya. En el Evangelio según San Mateo el pueblo judío recibió los 10 mandamientos, el decálogo para el pueblo judío. Pero entonces el Señor Jesucristo dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, las bienaventuranzas, léalas hermano, están en el capítulo 5 de Mateo, hasta el verso 16. Léala, si lo leemos ahorita se nos pasa el tiempo, pero bueno, entonces ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Somos bienaventurados, somos de limpio corazón, somos misericordiosos, tenemos hambre y sed de justicia, bendito sea su santo nombre. Sabemos perdonar, bendito Dios. Nos reunimos con el único propósito de adorar a Dios. Esas son nuestras asambleas, esos son nuestros cultos de gratitud, de adoración a la Divina Trinidad. Aleluya. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La iglesia es un organismo místico. La iglesia es un organismo místico compuesto por todos los que por la fe aceptamos al Señor Jesucristo, su sacrificio vicario, como el único que puede perdonar pecados por su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. La iglesia tiene la palabra de Dios como su única regla de fe y de conducta. La iglesia tiene la palabra de Dios como única regla de fe y de conducta. La iglesia es espiritual. La iglesia tenemos una vida espiritual, hermanos, sí. Porque cuando bajamos a las aguas del bautismo, ahí murió el hombre viejo. Ahora somos nuevos, ahora somos de Cristo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, ya no pertenecemos al mundo gentil, carnal. Su función principal es perseverar en relación viva, personal con Dios. Nuestra principal preocupación es perseverar en la relación viva y personal con Dios. Es decir, una comunión santa para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Dios. Nos reunimos para adorar a Dios, para alabarle, para dar gloria a su nombre, para dar gracias por los favores recibidos, ¿sí? Y perseverar en una relación viva, personal con Dios. Esas reuniones, esas asambleas son para perseverar y mantener viva, ¿sí?, nuestra comunión con Él, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿sí?, no carnales, no de animales, ya no. Ya el sacrificio de nuestro Señor pues Jesucristo fue y es suficientísimo. Con ese sacrificio fueron perdonados nuestros pecados y fuimos lavados y comprados con su sangre preciosa.
ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio del Señor Jesucristo. La iglesia también es templo de Dios y del Espíritu Santo. La iglesia también es templo de Dios. Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. La iglesia, pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, es llamado a salir del mundo para entrar en el reino de Dios. La iglesia es llamada para salir del mundo y entrar al reino de Dios. ¡Qué privilegio, hermano! Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya no somos mexicanos, españoles, franceses, suizos, ¿no? Ahora somos conciudadanos del reino de los cielos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia forma el cuerpo del Señor Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia se ha separado del mundo de las tinieblas. Y la iglesia es inherente, su naturaleza es inherente a la naturaleza del Señor Jesucristo, una iglesia santa. Y nuestra recompensa, nuestra máxima recompensa, aleluya, es tener al Señor como Dios y Padre de nosotros. Aleluya. Es nuestra recompensa, hermanos, por haber dejado el mundo, haber huido del pecado, vivir una vida santa, ¿sí? Sin rencores, sin envidias, sin maldicencias, sin nada que sea carnal. Por haber dejado, ahora pertenecemos, ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Ese es el privilegio. Y aparte tenemos todavía una recompensa más, aleluya. ¿Sí? Esa vida es inherente a la naturaleza del Señor Jesús, es decir, a la naturaleza de la iglesia. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Es una bendición muy grande, hermanos, que debemos cuidar con temor y temblor, porque no es justo que, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, sigamos haciendo obras carnales, sigamos teniendo odio, rencor, envidia, sigamos mintiendo. No es posible, hermanos. Tenemos que ir dejando todo eso, pero de ya, no, pues a ver después, a ver si puedo, no. En el nombre de Dios, por eso se nos dio el Espíritu Santo, para poder vencer a la carne, aleluya, para tener dominio propio, para tener templanza. Sí puedo, en tu nombre, Señor, ayúdame, puedo vencer. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Sí. Hay personas que mentían, robaban, fumaban, ya dejaron, porque se entregaron al Señor Jesucristo, y bueno, ahora son ciudadanos del reino de los cielos, y como recompensa podemos tener a Dios como Padre, como Dios y Padre de nosotros. Aleluya. Esa verdad exige, porque Dios puede exigir, porque Él no dio a su Hijo, sacrificó a su Hijo, lo mandó al sacrificio. El Señor Jesucristo obedeció, por eso puede exigir, ¿sí? El Señor Jesucristo exige que nos separemos de la injusticia, de la inmoralidad mundana. Vamos a leer en 2 de Corintios 6, 17 y 18. 2 de Corintios 6,
17 y 18. Por lo cual, habiendo salido de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Sí. Exige que dejemos esa vida de pecado, esa vida carnal, esa vida sucia, porque ahora le pertenecemos a Él y Él es santo, gloria sea su santo nombre. Exige que la iglesia se separe de la injusticia, de la inmoralidad del mundo. La separación del pecado es necesaria. La separación es necesaria. Si no estamos separados del pecado, no podemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. No podemos orar, hermanos, ¿no? Tenemos que presentarnos al Dios con manos limpias y corazón puro. Porque si no, ¿cómo? El pecado nos impide acercarnos a Dios, que es 3 veces santo. Aleluya. Entonces, es necesaria, por eso Dios exige la separación del pecado es necesaria para tener esa íntima comunión con Dios. Es un requisito continuo, porque no voy a pecar ahora, mañana no. Y bueno, Señor, pues debemos ir dejando, sí. No somos impecables, sí es cierto, pero lo más que podamos apartarnos de toda clase de injusticia, de pecado, de maldad, de malicia, de mentira, de fraude. Ya eso quedó atrás, ya está, eso murió con el hombre viejo, ahora somos nuevos. Ya hemos dicho, hermanos, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos nuevos, lo nuevo es limpio, lo nuevo huele a limpio, ¿sí? Y esto dice, me gusta mucho esa parte de la palabra de Dios, hermanos, dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación quiere decir que prediquemos su palabra, que anunciemos la buena noticia. Bendito sea su santo nombre. Y esa separación del pecado, sí, es un requisito continuo. Por siempre ya debemos de separarnos del pecado. Dios exige una iglesia santa, alejada del pecado, del mundo, apartada, con el fin de permanecer en el privilegio que Dios nos concede. Con el fin de permanecer, apartarnos del pecado, con el fin de permanecer en el privilegio, que somos un pueblo escogido, un privilegio, hermanos, haber sido, porque ya hemos dicho, dice la palabra de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y Dios ha tenido misericordia, se fijó en mí, pecadora, sí, yo le amo porque Él me amó primero, gloria a su santo nombre. Dios ordenó la separación de los creyentes, redimidos, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Lean por favor conmigo en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando muertos en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, hermanas, ya no pertenecemos a esa vida pasada, ya no, ¿sí? Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Aleluya. Separarnos del sistema inmoral del mundo, de concesiones impías. No tenemos ningún trato, tiene la iglesia de Dios con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, porque somos templo de Dios, ya dijimos, templo de Dios y del Espíritu Santo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No hay, hermanos. Al único Dios que debemos adorar es al Dios eterno, al creador del universo. Aleluya. Y a su Hijo que murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. La iglesia, estamos hablando de la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Tenemos que vivir una vida apartada del pecado para presentarla como una virgen pura, es decir, como una iglesia gloriosa a Cristo. Una iglesia gloriosa pone el relieve de la devoción y la fidelidad de la iglesia, ¿sí? Somos la esposa del Señor Jesús. Las vírgenes prudentes entraron a las bodas del Cordero con el Señor Jesús porque estaban preparadas, estaban en oración continua, no hay de vez en cuando, no. Una oración, una comunión santa, íntima, permanente, ¿sí? Dios exige esa comunión. ¿Por qué? Porque nos ama y porque quiere bendecirnos. El hecho de que exija, ¿sí?, es porque nos ama, hermanos, porque desea lo mejor para nosotros, aleluya. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo para presentarla como una virgen pura, una iglesia gloriosa a Cristo, ¿sí? Y se pone de relieve la devoción que debemos tener como iglesia y la fidelidad al Señor Jesucristo, al Dios poderoso. Es una iglesia que se ha entregado, como ya también vimos, ¿sí? Ya no vivo yo, ya no vive mi yo carnal, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Así es que tenemos que esforzarnos por vivir esa vida de santidad, aleluya. Gloria sea su santo nombre. Gloria sea al Señor. Bueno, tenemos que agradar a Dios. Fuimos salvos para agradar a Dios, no para seguir agradando a nuestra carne, sino al Señor Todopoderoso, aleluya. Con una entrega total, una devoción y una fidelidad permanente. Como iglesia, como esposa, debemos una fidelidad, una devoción al Señor.
ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Aleluya. La iglesia es una confraternidad espiritual, es una confraternidad espiritual, del griego koinonia. Es una confraternidad espiritual. Eso abarca la morada del Espíritu Santo. Ser una confraternidad abarca ser una morada del Espíritu Santo, una unidad en el Espíritu Santo, una morada del Espíritu Santo, una unidad en el Espíritu Santo, un bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? La confraternidad, o sea, la sociedad de redimidos, la iglesia, debe mostrar amor. La confraternidad debemos mostrar amor visible, ¿sí? No fingido. Debemos mostrar amor visible por mis hermanos, por mi prójimo. Y el Señor Jesucristo nos dijo todavía en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos. Aún dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún yo digo, y a tu enemigo como a ti. Es una enseñanza pura, hermanos, una enseñanza no de hombres, es una doctrina pura, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él la dejó porque sabe que sí podemos hacer, sí podemos cumplir. Gloria sea su santo nombre. Es una confraternidad que debe mostrar amor visible, cuidado mutuo. A ver, vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Evangelio según San Juan 13. Gloria a Dios. ...34 y 35... Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuviereis amor los unos con los otros. No envidia, no rencor, no odio. En esto, sí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor Jesús, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerá la gente, nos daremos a conocer todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Porque si vamos a estar peleándonos, vamos a tener envidia, si vamos a tener rencor, si vamos a tener, pues no hemos dejado la carne. No podemos ser ciudadanos del reino de los cielos, no podemos ser iglesia de ninguna manera, hermanos. Y yo sí quiero ser iglesia, hermanos. Entonces, sí, la iglesia sostiene la verdad, así como los cimientos sostienen un edificio. Entre más profundo es el cimiento, es más grande el edificio. Entonces, mientras más profunda sea mi fe, ¿sí?, más voy a sostener la verdad, a vivir en la verdad. Y la verdad es el Señor Jesucristo. Voy a vivir en esa fe santa, en esa fe que me comunica, que me permite una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Estamos comprometidos a sostener esa verdad.
Ese es nuestro trabajo, hermano. Conocimos la verdad y vamos a sostener la verdad. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Para que sepas, me dice Pablo a Timoteo, para que sepas, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así como un edificio sostiene, los cimientos de un edificio sostiene al edificio, así nosotros debemos sostener la verdad, vivir en la verdad, ser la verdad, aleluya, ser de Cristo, aleluya. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En estas palabras, el Señor Jesucristo promete, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En estas palabras, el Señor Jesucristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro, que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Petros es una piedrecita, Pedro, sí. Y sobre esta roca, Petra, es una roca enorme, de gran tamaño, o un acantilado rocoso sobre esta roca, es decir, sobre él mismo. El Señor Jesucristo es la roca, sobre él mismo, sobre el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo, no hay otro, no hay otro. Sí, sobre ese se va edificando el edificio, pero el fundamento es el Señor Jesucristo, aleluya. Y sigue diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que va a edificar su iglesia sobre la roca, sobre la sólida confesión de Pedro. La roca es el Señor Jesucristo, el primer y gran fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo es la piedra viva. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esa roca fundó su iglesia, el Señor Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Sobre esta roca, sobre el Señor Jesucristo, edificó su iglesia. Sí, una verdad sólida de la confesión de Pedro. La roca es el primer y gran fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo es piedra viva. Y al mismo tiempo, Pedro y todos nosotros somos, todos los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes redimidos, fieles, ¿sí? Somos piedras vivas para edificar la casa de oración del Señor Jesucristo, aleluya. Piedras vivas forman parte de la estructura
de la casa espiritual que Dios está edificando. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Aleluya. Sí, hermanos, aleluya, aleluya, amén. Si somos iglesia, somos participantes activos en lo que se ofrezca para servir en la obra redentora del Señor Jesucristo. Sí, nuestros bienes, dice la palabra de Dios en Proverbios, debemos ponerlos al servicio del Señor Jesucristo, para la gloria de su santo nombre. Si algo tenemos, hermanos, es por la bendición de Dios. Nada es nuestro, nada, ¿sí? Así es que somos iglesia. Yo sí quiero ser iglesia. O somos tropiezo. Yo no quiero ser tropiezo, hermanos, no. O estorbo, no, tampoco. Porque si soy estorbo, si soy tropiezo, no dejo crecer a la iglesia. Se queda enana, se estanca. Y eso no es bueno. Lo que se estanca se corrompe. Entonces, ¿qué soy? ¿Iglesia? ¿Tropiezo? ¿Estorbo? ¿Para el crecimiento de la iglesia? Anhelemos ser piedras vivas. Anhelemos ser piedras vivas para que sea la casa de Dios, sea la casa espiritual de Dios, sea edificada. Hay un canto, hermanos, que tal vez ya no lo conozcan las almas nuevas, las generaciones nuevas. Dice: hay una roca, preciosa roca, sublime roca que no se moverá, sublime roca, hermosa roca que no se moverá. Apóyate tú, apóyate tú, apóyate tú, que no se moverá. Hay una roca, hermosa roca, sublime roca que no se moverá. Hay una roca, hermosa roca, sublime roca que no se moverá. Apóyate tú, apóyate tú, apóyate tú, que no se moverá. Bendito Dios. Yo quiero ser piedra viva, yo quiero ser iglesia, yo quiero participar en tu obra redentora. Yo quiero ser obediente, Señor. Quiero anunciar la buena noticia. Y si no sé, no tengo facilidad de palabra, Señor. Hay un ministerio muy hermoso. Orar por los que predican, orar por los que llevan la buena noticia, orar por los que siembran, van sembrando la buena noticia, van esparciendo la palabra. Señor, yo quiero ser iglesia, no quiero ser estorbo, no quiero ser piedra de tropiezo. Ayúdame para que yo no sea estorbo, para que tu iglesia crezca, para que la iglesia se añadan cada día los que han de ser salvos. Quiero cooperar, quiero trabajar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, te lo pido, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por favor, Señor, por favor, que seamos piedras vivas, dispuestas a trabajar en tu obra para honra y gloria de tu santo nombre, y para que tu palabra sea esparcida, la semilla sea esparcida y muchas almas se salven. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén.